¿Te has planteado alguna vez si tus creencias sobre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, tienen sentido? ¿Y si en realidad no conducimos nuestras vidas de acuerdo con los ideales que nos enseñan en la escuela? Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, desafía esto en sus escritos, que van en contra de los preceptos morales fundamentales. Con su peculiar comportamiento y sus polémicas creencias, Nietzsche no solo cuestionó conceptos fundamentales como la bondad y la generosidad, sino que también sugirió que posiblemente sean perjudiciales para el desarrollo de las personas. Mucha gente cree que lo que hace que la vida sea justa y decente son los principios que defendemos. Sin embargo, según Nietzsche, la moral que nos enseñan está diseñada para dominarnos, controlarnos y restringirnos. Creía que las normas convencionales, en particular la moral cristiana, impedían que las personas desarrollaran todo su potencial y lograran grandes cosas en la vida. También criticó el marco en el que se sustenta la moral convencional, además de los principios cristianos y un código moral concreto. Nietzsche sostiene que, en lugar de adherirnos a un conjunto de directrices morales, deberíamos crear nuestras propias normas. Además de criticar las organizaciones políticas y religiosas, también le desagrada la noción de una moral externa que restrinja nuestra capacidad de ser nosotros mismos y perseguir nuestros deseos de poder. Según él, este es el principal obstáculo para la verdadera libertad y el desarrollo humano. ¿Qué pasaría, por tanto, si decidiéramos crear nuestras propias reglas en lugar de adherirnos a las nociones convencionales del bien y el mal? ¿Qué impacto tendría eso en nuestras interacciones cotidianas, en nuestra vida y en nuestra visión del mundo? Si esta idea sobre la moralidad y el poder ha resonado en ti, activa las alertas y suscríbete al canal. Hablemos de cómo podemos transformar nuestros pensamientos y llegar a ser lo mejor de nosotros mismos. La crítica de Nietzsche a la moral cristiana va más allá del mero distanciamiento de sus principios. Según Nietzsche, la moral tal y como la conocemos se originó en un lugar oscuro. Fue desarrollada por personas oprimidas y furiosas, incapaces de demostrar su fuerza o poder. Como resultado, recurrieron a la moral en un intento de alterar los valores de quienes les habían agraviado. En lugar de promover la fuerza, la independencia y la autoafirmación, la moral de la gente furiosa celebraba la debilidad, la rendición y la incapacidad de conseguir cosas por uno mismo. Esta rabia, según Nietzsche, es lo que dio origen a la moral contemporánea. Él creía que este procedimiento era un medio de vengarse de ellos mientras se fingía bondad. Las personas que eran incapaces de resistir la influencia de sus maltratadores porque eran débiles, humilladas o reprimidas, desarrollaron una serie de valores que socavaban la fuerza, la autoridad y el liderazgo que propugnaban sus maltratadores. La moral esclavista, una mentalidad que transforma las cosas buenas en terribles y las malas en maravillosas, es el resultado de esta inversión de valores. Rasgos antes débiles o subordinados como la humildad, la paciencia y el perdón se ensalzaban como atributos sagrados. Esta perspectiva moral se vio drásticamente alterada por las teorías de Nietzsche. Él creía que ser bueno debía provenir de expresar vida y poder más que de ser débil. Creía que la moral de la gente furiosa solo servía para mantener el fracaso de las personas. Según Nietzsche, los miembros más fuertes de las primeras sociedades humanas asumían funciones de liderazgo y tomaban decisiones morales basadas en su propia destreza, capacidad de liderazgo y fuerza. Él se referiría a esta moralidad
como gran moralidad o moralidad maestra, si se le pregunta. Según esta perspectiva, ser bueno implicaba cuidar de uno mismo, defender al colectivo y demostrar la propia identidad mediante la excelencia. Los nobles poseían una ética positiva que ensalzaba la vida y la aspiración a la grandeza. En este ideal moral no se hablaba de bondad ni de humildad. Se hablaba más bien de autoridad y de tomar las riendas de la propia vida y de la de los demás. Era un sistema que animaba a los individuos a mejorar, a adquirir nuevas habilidades y a emprender acciones que los distinguieran y dejaran un legado de excelencia. Según Nietzsche, estos principios fomentaban la grandeza humana, es decir, la capacidad de superar los obstáculos e ir más allá de las normas sociales. Sin embargo, la aparición de agrupaciones sociales provocó un cambio. Empezaron a cambiar estos principios porque los oprimidos eran incapaces de utilizar su poder. Los esclavos empezaron a valorar la debilidad, la humildad y la obediencia, mientras que los amos ponían mucho énfasis en la fuerza y la autoridad. Este movimiento representó un auténtico cambio en la moral y no solo una respuesta pasiva a la tiranía. Nietzsche se refirió a este nuevo conjunto de principios como moral de esclavos y cree que esta es la raíz de muchos de los problemas de la moral contemporánea. Según Nietzsche, la moral de esclavos es una moral reactiva que busca eliminar los rasgos positivos de los individuos poderosos. No es solo la moral de una persona débil. Inicialmente comienza a considerar negativo todo lo que representaba fama, fuerza y poder, y empieza a honrar cualidades como la compasión, la humildad y el perdón, que antes se consideraban defectos. La moral de los esclavos en este escenario es un intento de justificar su condición de esclavos y de justificar su debilidad, como si perseguir la grandeza o el poder fuera perverso o malo. Este movimiento moral crea una cultura que limita el potencial de las personas y fomenta la mediocridad. Nietzsche advierte de los peligros de una moral basada en la rabia, en lugar de querer volver a una basada en el poder de los amos. Según él, la moral esclavista no solo disuade a los individuos de aspirar a la grandeza, sino que también mantiene una sociedad mediocre en la que la gente acepta sus imperfecciones y se mimetiza. Nietzsche creía que el alma humana se estancaría como resultado de esta inversión de valores, que significaba que la mediocridad había triunfado sobre el genio. Creía que las personas, capaces de trascender la moral convencional y descubrir una nueva forma de ser, una moral creativa y de afirmación que se basara en el desarrollo humano y en trascenderse a uno mismo, eran necesarias en el mundo actual que desafía las leyes morales. El resentimiento, que Nietzsche considera un factor clave de la moral contemporánea, es uno de los conceptos esenciales de su filosofía que no deja de resurgir. Podemos examinar la obra Amadeus de Peter Schaffer para descubrir la profundidad de este concepto. En ella, Mozart es el blanco de los celos y el resentimiento del personaje de Salieri, un músico de talento, pero miserable. Salieri se considera un trabajador diligente y un tipo amable. Cree que no puede alcanzar el éxito de Mozart debido a su habilidad innata. Sus celos se convierten en un fuerte odio e idea, un plan para asesinar a Mozart. Esta anécdota ilustra eficazmente la naturaleza destructiva de la ira. Salieri intenta primero mostrarse amable e incluso afable para ocultar lo débil que se siente. Sin embargo, cuando sus celos se intensifican, se vuelve incapaz de hacer frente a la superioridad de Mozart. Su ira comienza gradualmente, pero se convierte en una fuerza destructiva
que altera sus valores y le impide pensar con claridad. Tanto Salieri como Mozart tienen un final trágico. A pesar de desconocer el plan, Mozart fallece demasiado pronto y Salieri se suicida para vengarse de Mozart. Según Nietzsche, este tipo de rabia es la que permite la moral contemporánea. Afirma que, para cambiar el equilibrio de poder, las personas inferiores que no podían competir con los poderosos a lo largo de la historia llegaron a valorar la debilidad, la humildad y la sumisión. Este movimiento fue más que un simple cambio. Fue una auténtica revolución moral que tuvo un impacto que persistió durante cientos de años y produjo un círculo vicioso de mediocridad en el que se ridiculizaba la grandeza, la fuerza, el poder y la fortaleza y se exaltaba la debilidad. Las personas furiosas suelen percibirse a sí mismas como víctimas de una cultura que prima la fuerza. Salieri no es una excepción. Representa la moral de los débiles, que intentan justificar su impotencia, desafiando la sabiduría convencional. Según Nietzsche, la base de los valores convencionales es la ira, y los individuos no siempre desarrollan todo su potencial debido a este ciclo de represalias y furia. Nietzsche se oponía a que la gente volviera a la moral de los amos. Por el contrario, creía que los seres humanos pueden trascender la moral convencional y crear nuevos ideales que defiendan la vida y la capacidad de creatividad de cada persona. Creía que, para lograrlo, la gente debía dejar de enfadarse y abrazar la fuerza de la autoafirmación y la fortaleza individual. El cristianismo, según Nietzsche, era el pináculo de esta moral de esclavos. Valores como la humildad, la paciencia, el perdón y el amor al amigo son frecuentemente discutidos como virtudes, pero según Nietzsche, no son más que manifestaciones de una moral que celebra la debilidad. El cristianismo, en su opinión, es el mejor ejemplo de una religión que hace que la gente sufra y sea mediocre mientras oculta esta realidad con afirmaciones de felicidad eterna en el paraíso. Nietzsche creía que el cristianismo era una ideología que promovía la sumisión e ignoraba los propios poderes significativos, ya que ponía un fuerte énfasis en el sufrimiento, la pobreza y la humildad. Creía que, aunque la religión proporcionaba consuelo y ayuda a las personas débiles, les impedía ascender a posiciones de poder y grandeza si se desviaban de sus preceptos morales. Por ejemplo, Nietzsche considera la enseñanza cristiana de perdonar a los enemigos como un signo de rendición. En lugar de utilizar la fuerza para dominar a las personas, el cristianismo nos aconseja abrazarlas por lo que son, independientemente de sus acciones. Dado que la moral cristiana prioriza la sumisión por encima del amor propio y la independencia, cree que es un rechazo de la vida en lugar de una celebración de la misma. Una ilustración de la moral del furioso es que Nietzsche tenía una mala opinión del cristianismo. Esto no implica que se opusiera totalmente a la religión. El cristianismo, en su opinión, era un ejemplo de valores esclavistas que poco a poco fueron ganando popularidad. Lo único que deseaba era que la gente abandonara esos ideales y adoptara una nueva perspectiva de la vida y del bien y del mal. El fundamento de la tesis de Nietzsche es el concepto de voluntad de poder. Según él, todo el mundo posee una pulsión interior que le impulsa a hacerse cargo de su entorno, influir en los demás y forjar su propio destino. Esta voluntad no es solo un deseo de control o poder externo, es también una motivación para defenderse, desarrollarse y mejorar cada día. Nietzsche
creía que los seres humanos son auténticamente grandes cuando empiezan a vivir según sus propias normas, que crean para sí mismos y abandonan las restricciones de la moral convencional, que cree que procede de la ira y la subordinación. Se opuso a la noción de una norma universal de moralidad. Afirmaba que cada cual debía tener la libertad de establecer sus propias leyes de acuerdo con su propia voluntad de poder y sus aspiraciones de desarrollo personal. Creía que este afán de dominio lo mostraban individuos como Napoleón Bonaparte. Según Nietzsche, Napoleón encarnaba el ideal del Übermensch o superhombre, alguien que aspira a ser el mejor y hace caso omiso de las normas externas del bien y del mal. Napoleón era la ilustración ideal de la fuerza de su voluntad y autoridad personal, a pesar de su genio y crueldad. Sin embargo, Nietzsche no creía que la vieja moral pudiera abandonarse fácilmente. Era consciente de que los individuos estaban profundamente arraigados en los principios de la persona enfadada y que sería necesario un gran esfuerzo para superar esta mentalidad. Creía que la sociedad había creado una cultura que premiaba la conformidad y la mediocridad a lo largo de los años, lo que dificultaba que los individuos se desviaran de los principios morales que les habían enseñado. El Übermensch de Nietzsche, en cambio, afronta el sufrimiento y el conflicto de frente y los utiliza para mejorar en lugar de huir de ellos. Nietzsche creía que la felicidad y la comodidad no eran el propósito de la existencia. Se trata de fortaleza, desarrollo y superación de la adversidad. Creía que la capacidad de una persona para transformar el sufrimiento en algo positivo, para volver a empezar cuando las cosas eran difíciles y para dejar un legado de brillantez, era lo que realmente distinguía a las grandes personas. Nietzsche cuestiona la moral convencional, lo que nos hace reflexionar sobre los principios que dirigen nuestra vida. Nos reta a considerar la religión y las convenciones sociales y a plantearnos si vivimos según nuestros propios principios o solo nos atenemos a los que nos enseñaron. El cristianismo y otras religiones que predican principios mezquinos e iracundos no pueden servir de base para una existencia plena. Más bien, independientemente de lo que la sociedad considere bueno o malo, debemos aspirar a la excelencia. Al hacerlo, podemos darnos cuenta de que somos capaces de mucho más de lo que creíamos. Según Nietzsche, la verdadera libertad es la capacidad de establecer nuestros propios principios y vivir de acuerdo con ellos, sin miedo a desviarnos de nuestra educación. Solo así podremos superar los límites que otros nos han impuesto. Entonces, y solo entonces, podremos darnos cuenta de la magnificencia que llevamos dentro. ¿Qué piensas? ¿Estás preparado para desafiar los valores con los que te educaron y perseguir tus verdaderos deseos? Si la película te ha hecho pensar y te ha inspirado a estudiar más sobre estos conceptos que te hacen reflexionar, no olvides darle a me gusta y compartirla para ver más películas que pueden ayudarte a desarrollar todo tu potencial y a llevar una vida más honesta. No olvides suscribirte a la emisora. Que disfrutes del viaje.